tardes, mi nombre es Marco Antonio Morales Osorio, soy fisioterapeuta y quiero dar las gracias primero por la invitación a participar en esta conferencia de los temas calientes. Y bueno, vengo a hablar un tema bien interesante de un trabajo que nosotros venimos desarrollando. A continuación voy a comenzar a compartir la pantalla. Perfecto. El tema que vengo a hablar el día de hoy se denomina neurociencia cognitiva y ejercicio físico en el manejo del dolor crónico o persistente en pacientes con fibromialgia. Bueno, como todos saben, la fibromialgia es un tema bien caliente. Hay muchas personas que día a día están sufriendo este tipo de patología y como fisioterapeuta vengo a presentar una alternativa terapéutica que día a día está tomando mucho auge y que, bueno, puede ser usado por muchos profesionales de la salud. Bueno, un poco de mí, yo soy chileno, es por eso el acento. Soy fisioterapeuta, en Chile se denomina la profesión kinesiología. He estudiado un magíster en terapia manual ortopédica, básicamente voy a nombrar los estudios clínicos, y actualmente estoy haciendo un doctorado en neurociencia cognitiva. Me he formado específicamente en el área del dolor desde que egresé de la universidad, y de ahí he venido desarrollando esta línea de trabajo, tanto clínica como investigativa, sobre lo que es la educación en neurociencia del dolor, que es un área de la fisioterapia que trabaja el paciente con el dolor crónico. Nací en una ciudad que se llama La Calera, en Chile. Estuve viviendo cerca de 12 años en Cartagena de Indias y actualmente me encuentro trabajando en Puebla. ¿Por qué es? Creo que tanto para los profesionales del área de la salud, específicamente todos los médicos especialistas o los profesionales en general, hay que entender que el paciente en su mayoría asiste al fisioterapeuta. A nosotros nos buscan porque al paciente les duele algo. Entonces hay que entender bien lo que es el dolor para poder prestarle un servicio adecuado a nuestros pacientes. Hay que entender que el dolor es la principal razón por la que las personas buscan atención médica. Tenemos 3 de las 10 razones principales: la osteoartritis, los dolores de espalda y los dolores de cabeza como parte fundamental de por qué los pacientes nos buscan. Entre las 4 causas principales de daños perdidos por discapacidad, 3 de estas son afecciones directamente que generan dolor de tipo crónico. Las tasas de prevalencia del dolor crónico van entre 11% y un 40%, y el Centro del Estudio de las Enfermedades el CDC de Atlanta estima que la prevalencia puntual específicamente del dolor crónico es de un 20.4%, sumamente elevado. Ahora, las tasas de incidencia es de un 8.3%, y la recuperación de los pacientes con un dolor crónico es de un 5.4%. O sea, tenemos aproximadamente un 3% de estos pacientes con dolor crónico que no se van a poder recuperar. Ahora, los estudios actuales referentes a la población en Estados Unidos dicen que 1 de cada 3 personas en Estados Unidos va a presentar dolor de tipo crónico y va a tener costo aproximadamente entre 560 y 135 mil millones de dólares por año, lo cual genera tanto los costos derivados de la atención médica como las pérdidas de la productividad que va a tener estos pacientes con este tipo de patología. Ahora, aquí lo que hablan los expertos referente al modelo, porque de alguna manera estamos trabajando con estos tipos de pacientes, pero algo está pasando que los pacientes no le está funcionando lo que realmente estamos haciendo. Por ejemplo, en el Congreso Mundial del Dolor de la IASP en el 2014, realizado en Buenos Aires, Argentina, el profesor Andreas Koff dice que la educación sobre el manejo del dolor es pobre en las facultades de medicina en todo el mundo,
Por otro lado, la fisioterapeuta australiana Gwendolyn Yull dice que en épocas anteriores el modelo con el cual se trataban estos pacientes era clásicamente o exclusivamente con una base biológica. El fracaso de las intervenciones para estos tipos de pacientes ha evidenciado las limitaciones que tiene el modelo biológico en el diagnóstico y el tratamiento del dolor, y el profesor Lorimer Mosley, el fisioterapeuta o uno de los fisioterapeutas con más investigaciones que presenta en el área del dolor, dice que hay muchos mitos que han sido mal entendidos y miedo innecesario en relación al dolor, y él expresa que la mayoría de la gente, incluido muchos de los profesionales de la salud, no tienen una concepción actualizada del dolor. Básicamente, lo que se expresa acá es que el modelo con el cual se viene tratando el dolor en general y específicamente el dolor de tipo crónico es un modelo netamente biomédico, siendo que hay que tratar de apuntar el manejo del dolor crónico hacia un modelo un poco más amplio, el modelo biopsicosocial. En Colombia, específicamente estudios, por ejemplo, el estudio DOLCA, que se hizo para los pacientes o para conocer un poco cuántos pacientes tenían o presentaban un dolor de tipo crónico, nos entregó información importantísima referente a la fisioterapia, y a pesar de todos los datos interesantes, yo me quedo con referente a mi área. Por ejemplo, acá obviamente nos indicaban que como medicina complementaria, sabemos que la fisioterapia no es una medicina complementaria, pero por ejemplo, indicaban en este estudio que el 39% de los pacientes que indicaron que tenían dolor de tipo crónico se entendía que consumían o se trataban a través de un remedio casero, el 32% con un calor local, el 27% con masaje, el 21% con fisioterapia y el 16% con hielo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los pacientes prefieren los remedios caseros antes que asistir a un fisioterapeuta para poder ser atendidos por una patología que pueda cursar con dolor o con dolor de tipo crónico específicamente. Por su parte, la ASET, la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, que es la dependiente o el parent body de la IAS, en el 2014 realizó la 8ª encuesta nacional, y nos indicó algo igual muy parecido. El 94.5% de los pacientes son tratados con medicamentos, el 46% de los pacientes con dolor crónico refieren o indican que consumen remedios caseros, en cuanto el 40.8% indican que refieren fisioterapia. O sea, los remedios caseros antes que la fisioterapia. Siendo que para nosotros, como fisioterapeutas, eso es sumamente grave. Y no es un problema, no es un problema de los pacientes o del médico que pueda derivar al fisioterapeuta a estos tipos de pacientes. Es un problema propio de nuestra profesión, que no tenemos claros los conceptos específicos para poder tratar los pacientes con dolor crónico. Por siempre hemos sido amparados por el modelo biomédico, pero es hora, tal cual como nos dice la Confederación Mundial de Fisioterapia, de poder adoptar en nuestras herramientas terapéuticas el modelo biopsicosocial. Porque si no, nos vamos a quedar rezagados y vamos a ver en investigaciones futuras que los pacientes van a preferir remedios caseros antes que asistir al fisioterapeuta. Tenemos que entender que uno de los padres de la teoría compuesta, por ejemplo, Ronald Melzack y Patrick Wall, indicaban que la fisioterapia es el gigante dormido en el tratamiento del dolor. Nuestras competencias son sumamente importantes para poder manejar todos estos tipos de patologías, pero lamentablemente por el sistema de salud o por los conocimientos o por el modelo en el cual nosotros estamos trabajando, hemos visto disminuido nuestra capacidad de poder dar una atención garantizada de calidad a estos pacientes. Ahora, dentro de lo que se conoce, por ejemplo, no solamente los pacientes con fibromialgia cursan con un dolor de tipo generalizado, sino que también hay otros factores que también deben estar presentes, que obviamente quien ha estudiado muy bien este tema conoce, y hay que entender que investigaciones no han dado fuerza para entender que hay procesamiento a nivel central que
con los pacientes que cursan con dolor de tipo crónico se están produciendo cambios, por ejemplo, dentro de las dificultades cognitivas ya se empezó a reconocer o se está reconociendo como parte de la experiencia del dolor. El dolor no siempre tiene que ser visto o no debe ser visto como un problema o una enfermedad de los tejidos o un problema de los tejidos. Hay otros procesos mucho más importantes que están siendo, que son estructural a nivel cerebral. Esto se conoce como plasticidad desadaptativa y no solo afecta a las estructuras neuronales responsables del procesamiento sensorial y la función motora, sino que también a las regiones frontales del cerebro, como la corteza prefrontal dorsolateral, vitales para los procesos cognitivos complejos. Otros cambios que se están produciendo en estos tipos de pacientes, cambios estructurales, refieren a la corteza prefrontal, sobre todo en el mantenimiento del dolor, en la sintomatología de enfermedades como la fibromialgia. También se ha descubierto la atrofia de la materia gris en áreas tales como la corteza paripocampal y frontal. También parece ser consistente en estos déficits cognitivos que son características de la fibromialgia. Ahora, referente al dolor de tipo crónico, si citamos un estudio en España, por ejemplo, el 30,9% de los españoles que acuden a la consulta del servicio primario lo hacen por dolor crónico. Ahora, nos indican que existe una gran comorbilidad con problemas de salud mental en términos de depresión, pensamientos catastrofistas, baja percepción de autoeficacia, ansiedad o estrés, siendo estos factores los que perpetúan el dolor. Hay que entender que el dolor debemos centrarlo en los pacientes con dolor crónico, sobre todo con la fibromialgia, centrar que no solamente es un problema musculoesquelético, sino que es un problema también de salud mental, porque son conceptos como la depresión, los pensamientos catastrofistas o la baja percepción de autoeficacia o la ansiedad o el estrés son los factores a la larga que van a perpetuar en estos pacientes esa intensidad del dolor o ese dolor generalizado que puede presentar estos pacientes. Las percepciones, las creencias y los pensamientos negativos del paciente sobre sí mismo y sobre su dolor van a influir notablemente en la cronicidad de ese dolor. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como profesionales de la salud, específicamente como fisioterapeutas con estos pacientes? Debemos explicarle al paciente la neurofisiología del dolor para así favorecer la comprensión del dolor, disminuir el miedo al movimiento, la kinesiofobia y el estrés, aumentando así la percepción de control que el paciente pueda tener. Obviamente, sumado a los tratamientos convencionales que se manejan con este tipo de patología, como es la farmacología, por ejemplo, o el ejercicio físico, es muy importante la explicación, lo que conocemos nosotros como la educación en neurociencia del dolor. Pero ¿qué es lo que nos define la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor? Nos dice qué es el dolor. La última de las definiciones fue en el año 1979, y en el 2020, en pandemia, en plena pandemia, se reunió nuevamente el Comité Subtaxonómico de la IAS y nos dio una definición que es muy parecida a la anterior, del 79, pero cambian algunas cosas. Nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar aquí a la asociada con daño tisular real o potencial. Pero bueno, ¿esto qué nos da a entender? Primero nos dice que el dolor es siempre una experiencia personal y que está influenciada por diferentes grados, factores biológicos, psicológicos y sociales. Ya nos deja claro que el dolor no es una enfermedad del tejido propio. A mientras más dolor, más daño, o mientras más daño, más dolor. Sino que hay otros componentes específicos que están cursando y deben ser tomados en cuenta. No solamente la parte biológica, sino que la parte psicológica y la parte social. El dolor y la nocicepción son fenómenos distintos. Y eso es que en nuestra profesión es algo que está muy arraigado, que el dolor y la nocicepción son sinónimos. Pero lamentablemente eso causa esa interacción que uno piensa que siempre se va a dar, no lo es así, sobre todo en patología o en síndromes como la fibromialgia. Hay que entender que la nocicepción es un proceso neurofisiológico normal, que puede dar un dolor de tipo nociceptivo, pero el dolor en general y la nocicepción son fenómenos completamente distintos. Y el dolor no puede ser consecuente únicamente de la actividad de las neuronas sensoriales, sino que hay otro procesamiento. Tenemos dolor neuropático, tenemos dolor nocioplástico, pues tenemos otro tipo de dolor. Y la fibromialgia se asemeja más a un dolor de tipo nocioplástico con dolor de tipo nociceptivo. Ahora, como lo habíamos dicho recién, el término de sensibilización central, como se consideraba en un momento, ya se cambió. Se denomina dolor de tipo nocioplástico.
Y hay que entender que el dolor nocioplástico se define como el dolor que surge de una nocicepción alterada, a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular real o amenazado que cause la activación de los nociceptores periféricos o que evidencie la enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause el dolor. Por lo tanto, la fibromialgia se asemeja más a un dolor de tipo nocioplástico. Y hay que entenderlo dentro de ese contexto. O sea, hay un aumento de la excitabilidad y una disminución de la inhibición. Entonces, no solamente la fibromialgia, también los trastornos temporomandibulares, por ejemplo, o el dolor lumbar no específico, son patologías que van a estar más orientadas a este tipo de dolor que a un dolor de tipo nociceptivo. Hablar de dolor crónico agudo, por ejemplo, es sumamente amplio, pero si vamos netamente a la parte clínica, hay que nombrarlo como dolor de tipo nocioplástico. Ahora, el dolor nocioplástico, como lo dijimos, se debe a una alteración en el procesamiento central del dolor. Entonces hay un aumento de la excitabilidad y una disminución de la inhibición. Entonces, por eso que la educación en neurociencia del dolor o la neurociencia cognitiva juega un rol fundamental en estos tipos de pacientes. Porque vamos a trabajar directamente a nivel de la integración central de lo que el paciente está entendiendo como una amenaza para que su cerebro identifique que el paciente presenta o no presente dolor. Entonces vemos acá, por ejemplo, un resumen de las principales regiones supraespinales de cómo se procesa el dolor. Y el dolor se procesa en varias áreas. Tenemos diferentes áreas o estructuras corticales y subcorticales que van a estar involucradas. Pero básicamente lo que nosotros como fisioterapeutas debemos atender con nuestras herramientas terapéuticas, específicamente la educación en neurociencia del dolor y el ejercicio físico, es esta área. La sustancia gris periacueductal, el locus coeruleus y la médula ventral rostral. Son las áreas que nosotros con nuestras intervenciones queremos llegar para poder presentar una modulación de dolor de tipo descendente y para poder activar esta farmacia interna que nosotros tenemos y complementarlo, ayudarlo con los fármacos que ya el paciente viene. Pero no podemos pretender usar otras herramientas terapéuticas que ni siquiera llegan o que llegan solamente hasta el asta posterior de la médula. Por lo cual, es importante entender el procesamiento, las diferentes áreas, cómo se produce el dolor en las personas. Vemos que hay un área afectiva, sensorial, un área emocional, pero también tenemos las herramientas para activar, por ejemplo, este tipo de tendente que queremos con este tipo de pacientes. Ahora, hay varias investigaciones desde que se nombró el término de dolor de tipo nocioplástico. Hay varios algoritmos que se pueden utilizar para poder identificar si nuestro paciente presenta este tipo de dolor o no. Hay que entender que las personas con dolor musculoesquelético crónico pueden sentirse desconcertadas o frustradas cuando ven a médicos o otros profesionales de la salud, y cada uno ofrece tratamientos distintos dentro de un modelo mecanicista, y ese es el modelo mecanicista que nosotros proponemos que no se debe trabajar con este tipo de pacientes. El modelo biomecánico, el modelo biomédico, estos modelos mecanicistas no deben entrar en un campo cuando se pretende dentro de un modelo mecanicista, pueden entrar en un camino aparentemente interminable de intervenciones médicas, conductuales, psicológicas, quirúrgicas, individuales o combinadas, y la clasificación nocioplástica debe tender un puente a través de este panorama complejo en lugar de aumentar aún más la confusión. O sea, el paciente no debe ser visto como que el paciente presenta un dolor de tipo psicológico, su problema está en la integración, sino que el modelo biomédico debe entender que el paciente que presenta fibromialgia debe ser visto desde un modelo biopsicosocial, entendiendo que el tipo de dolor que más se asemeja a su patología es el dolor de tipo nocioplástico, por lo cual el término nocioplástico tiene el potencial de eliminar el estigma asociado con la etiqueta que su dolor es inexplicable, o las acusaciones, como dice la traducción, de que el médico cree que todo está en mi cabeza. El paciente siempre refiere eso cuando nosotros hacemos estas investigaciones con los pacientes, sobre todo con los pacientes con fibromialgia. La mayoría refiere que el médico, no de una especialidad en general, sino en los médicos en general, cuando no logran entender por qué el paciente sufre de tanto dolor en tantos lugares distintos del cuerpo,
a la larga el paciente entiende que el dolor, que el médico le está diciendo que el médico cree que todo está en mi cabeza. Y por eso que el dolor nocioplástico se da a entender que viene a reemplazar el término de sensibilización central para hacer este puente que tiene que haber entre lo que el paciente entiende y lo que el paciente realmente tiene. Ahora, ¿qué es lo que es la educación en neurociencia del dolor? Que es básicamente lo que nosotros venimos a presentar con esta presentación, que es la neurociencia cognitiva. En las últimas décadas, un modelo educativo de enseñanza sobre la biología y la fisiología del dolor ha sido reconocida como un enfoque convincente para el manejo del dolor crónico, y este modelo se refiere a una variedad de intervenciones educativas y se ha definido utilizando los siguientes términos. Lo podemos conocer como explicando el dolor, o educación en neurociencia terapéutica, o educación en neurociencia del dolor. Todos son sinónimos de lo que en inglés la mayoría de las investigaciones lo reconocen como Pain Neuroscience Education. La educación en neurociencia del dolor se aplica en poblaciones con dolor no relacionados con el cáncer, incluidos los pacientes con dolor lumbar crónico, dolor de cuello crónico, fibromialgia y otros tipos de patología, y parece producir resultados favorables y ha demostrado ser eficaz para poder cambiar las creencias sobre el dolor, como además de conducir estrategias de afrontamiento del dolor y mejorar el estado de salud. Y esto lo hace un fisioterapeuta, esto no lo hace un psicólogo, esto no lo hace un fisiatra, esto lo hacemos nosotros los fisioterapeutas. Y es importante empezar a entender estos procesos y a dónde queremos llegar con este tipo de intervenciones. Ahora, ¿qué es lo que es la educación en neurociencia del dolor? Se basa en una nueva reconceptualización del dolor en el paciente que diferencia entre la nocicepción y el dolor, y en la habilidad del sistema nervioso central para aumentar o disminuir la sensibilidad y para proyectar síntomas en el cuerpo, enfatizando que cualquier evidencia creíble de peligro o de seguridad en los tejidos corporales puede aumentar o puede disminuir la percepción del dolor respectivamente. Todo esto avalado por los nuevos conocimientos de la neurobiología y las técnicas de neuroimagen. Recordemos que desde hace más de 20 años el dolor ha tomado un auge fundamental con todo el tema de la revolución de la neuroimagen, sobre todo la resonancia nuclear magnética funcional. La educación en neurociencia del dolor se fundamentan en los conocimientos de los mecanismos neurobiológicos que subyacen de experiencias dolorosas, que disminuye la percepción cerebral de la amenaza, cambia la cognición del proceso de dolor y las actitudes relacionadas con el dolor. Ahora, si queremos desglosar un poco cómo se realiza la educación en neurociencia del dolor en estos pocos minutos que tengo para presentar este trabajo, tenemos que la educación es terapia, el conocimiento que adquiere el paciente forma parte de su terapia. El primer estudio que se publicó fue por el doctor Lorimer Moseley en el 2002, donde se abordó el dolor, la función y la discapacidad y los aspectos psicosociales. Podemos utilizar diferentes medidas, no solamente la escala de intensidad del dolor, que es una escala unidimensional, tratamos de utilizar escalas para evaluar el dolor multidimensionales. Por ejemplo, podemos utilizar escala de Tampa, catastrofización del dolor, el inventario para hacer frente al dolor, la actitud del SOPA, que se conoce, el cuestionario de autoeficacia. Dura aproximadamente entre 15 a 30 minutos, nosotros lo hacemos en 45 minutos, pueden ser educativas, verbal 1 a 1, también hay de tipo grupales, y utilizamos básicamente metáforas para explicar al paciente diferentes situaciones o tópicos específicos que queremos que el paciente entienda que tiene sobre su dolor. La evidencia es convincente de que una estrategia educativa dirigida a la neurofisiología y la neurobiología del dolor, la discapacidad o la catastrofización del dolor, la actividad física, funcionan en estos tipos de pacientes. Educar a la gente en el dolor y acerca de su dolor puede ser un enfoque más ventajoso que la educación biomédica tradicional, o lo que se conoce, por ejemplo, como la escuela de espalda. Ahora, si le sumamos la educación en neurociencia, el dolor y el ejercicio, tenemos hallazgos que sugieren que la combinación de educación y ejercicio en el tratamiento del dolor crónico da como resultado mayores mejoras a corto plazo en el dolor, en la discapacidad del paciente, en el miedo al movimiento y en el catastrofismo del dolor en relación con el ejercicio por sí solo. También, combinada con ejercicio de dolor lumbar, ejercicio de estabilización lumbar, también es más eficaz que los ejercicios por sí solos. También tenemos ya claramente cómo o cuántos deben ser los parámetros para poder dosificar el ejercicio en estos tipos de pacientes, en el caso que se quiera combinar el ejercicio físico con la educación en neurociencia. Ya hay muchos estudios que clarifican
cuáles son los parámetros más específicos para hacer la prescripción del ejercicio en estos tipos de pacientes. Una revisión sistemática reciente donde habla sobre la importancia o la eficacia de la educación en neurociencia del dolor comparado con otros tipos de ejercicios de tratamientos multimodales en pacientes con fibromialgia. Nos dicen claramente que la educación en neurociencia del dolor es un enfoque eficaz para mejorar el estado funcional, los síntomas relacionados con el dolor, la ansiedad y la depresión en pacientes con fibromialgia. O sea, ya no son solamente ensayos clínicos o ensayos clínicos aleatorizados aislados, sino que ya tenemos revisiones sistemáticas, si bien una revisión sistemática que solamente incluyó 4 ensayos clínicos aleatorizados, pero este es del 2022, de enero del 2022, nos dice claramente que la educación en neurociencia del dolor es segura para aplicarse a estos tipos de pacientes. Nosotros estamos trabajando también con nuestro grupo de investigación en otra revisión sistemática que va a incluir también ejercicio terapéutico y otro tipo de variables secundarias que no fueron incluidas dentro de esta revisión sistemática. Ya tenemos un total de 9 ensayos clínicos aleatorizados incluidos en nuestra revisión sistemática. Ahora bien, para ya ir finalizando, nosotros estamos trabajando en un ensayo clínico ¿ya? Lo que queremos conseguir, esto nace de mi tesis doctoral. Queremos demostrar o conocer o analizar la efectividad del programa de educación en neurociencia del dolor en la función ejecutiva y en la intensidad del dolor en pacientes con fibromialgia. No solamente queremos saber si la educación en neurociencia funciona para disminuir la intensidad del dolor, sino que también queremos saber cómo la educación en neurociencia del dolor puede mejorar o no diferentes tipos de funciones cognitivas, específicamente las funciones ejecutivas de estos pacientes. Ya queremos ir un paso más allá. Y para ello hemos conformado un equipo bien interesante de reumatólogos, de nutricionistas, de psiquiatras, psicólogos y fisioterapeutas. Me atrevo a decir que es un equipo muy interesante. Tenemos al fisioterapeuta más importante en el manejo de educación en neurociencia del dolor. Tenemos al fisioterapeuta más importante en el manejo de ejercicio físico. O sea, estamos trabajando con los mejores. Tenemos a los mejores reumatólogos de Latinoamérica trabajando con nosotros. Y por qué no, también un equipo de doctores en su área que nos van a ayudar en este tipo de trabajo. ¿Ya? Hemos conformado una plataforma. Esto se va a trabajar con pacientes de Barranquilla y con pacientes de México, específicamente de Puebla y de Ciudad de México. Ya estamos desarrollando nuestra página web. Vamos a utilizar la plataforma Zoom para hacer para poder desarrollar el programa de educación en neurociencia en estos tipos de pacientes. Y vamos a utilizar la plataforma Site Toolkit dentro de la página web integrada como cursos para que las personas puedan, a través de Site Toolkit, puedan desarrollar todos los tests o las pruebas para conocer los parámetros específicamente tanto de intensidad del dolor como de función ejecutiva. Tenemos una batería enorme de diferentes actividades que los pacientes van a poder desarrollar desde la comodidad de su casa, sin siquiera tener que salir o poder suspender porque no tienen movilidad. Esto nace en pandemia, por lo cual fue muy importante la autorización a través del comité de doctorado y el comité de ética de esta investigación, poder aprobar que la investigación se realizara o que se hiciera de manera virtual. Lo que no deja la importancia del manejo cara a cara con el paciente, porque todos vamos a trabajar directamente en vivo y en directo y las sesiones van a quedar grabadas también dentro de la plataforma. Y este proyecto FibroBrain quiere abarcar también muchas otras investigaciones más interesantes, donde se van a incluir también en un futuro no muy lejano, cuando el Clinical Trials nos dé los demás registros, incluir nutrición, trastornos del sueño y otro tipo de variables que también son fundamentales en estos tipos de pacientes. Actualmente estamos trabajando solamente con mujeres entre 40 y 60 años que cumplan unos criterios de inclusión bien específicos y bien estrictos, como por ejemplo que los pacientes tengan un diagnóstico médico dado por un reumatólogo, de acuerdo a los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Nos han llegado también muchos diagnósticos de fibromialgia de otras especialidades médicas que lamentablemente no hemos podido incluir porque nuestra investigación requiere que el paciente tenga
una carta avalada por el médico reumatólogo, primero le autorice a participar dentro de esta investigación y que sea el médico reumatólogo que da el diagnóstico de la fibromialgia, porque estamos seguros que el médico especialista más capacitado para poder diagnosticar esta patología tan compleja, teniendo en cuenta los últimos antecedentes, que las últimas investigaciones que hablan de los males diagnósticos que se hacen sobre este tipo de patología. Nosotros hemos resguardado eso, esas investigaciones nuevas que han salido, y por eso consideramos que el reumatólogo es el que debe los pacientes tienen unos criterios aparte específicos, como es una actividad académica, tienen que tener cierto nivel de estudio ya realizado. Académico, 12 años de escolaridad y otro tipo de características, como por ejemplo el Minimental y otro. Responden el consentimiento informado, ¿cierto? Con sus correspondientes testigos. Se hace la aleatorización, se divide en dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental va a tener 5 semanas, donde van a haber 10 sesiones, 2 sesiones por semana de educación en neurociencia del dolor, y el grupo control va a tener el control del tratamiento que se llama el usual care, las recomendaciones médicas que le dé su médico de base, de cabecera, de lo que si es farmacología, si es actividad física o lo que el médico le recomiende. No se va a alterar ni se va a tocar en ninguno de los dos grupos la farmacología o la prescripción farmacológica que el paciente tenga de su médico de cabecera. Se le va a hacer una prueba al inicio con la batería que habíamos hablado, que ya están alojadas en Site Toolkit. Pasan sus 5 semanas de tratamiento, que van a estar fundamentados en 2 pilares específicos de educación en neurociencia, que lo podemos ver acá arriba. Y luego, terminado el proceso, terminadas las 5 semanas, se vuelven a evaluar y se analizan los datos. Ahora, los pacientes que estén dentro del grupo control, que no van a tener acceso a la evaluación, perdón, que no van a tener acceso al tratamiento del programa de educación en neurociencia, lo hemos comprometido también a trabajar con ellos posterior a alguna finalizada la investigación, a trabajar con educación en neurociencia con ellos. ¿Qué tópico vamos a trabajar? Lo más importante, por ejemplo, el FIC, queremos también conocer el Minimental, queremos conocer el EVA, la escala de evaluación análoga, queremos conocer la kinesiofobia, queremos conocer la catastrofización, queremos conocer pruebas de neuropsicología, FAB, Stroop, Wisconsin, queremos conocer también pues, cuestionarios de... Queremos conocer trastornos del sueño, queremos conocer ansiedad y depresión, o sea, conocer muchas cosas específicamente que van a ir directamente relacionadas a los pacientes con fibromialgia en función ejecutiva e intensidad del dolor. Entonces están invitados, pueden entrar, estamos prácticamente terminando en la página web, pueden entrar o contactarse con el doctor Carlos Caballeros, que es el encargado del proyecto de la recepción de los pacientes con fibromialgia en la ciudad de Barranquilla. Él nos va a ayudar también porque es parte de nuestro proceso. También si quieren conocer y unirse al trabajo, pueden entrar www.proyectofibrobrain.org. Esto es una actividad netamente voluntaria y netamente personal, sin ánimos de lucro. Es una inversión que como todo estudiante doctoral tenemos que hacer, no tiene financiamiento de nada, ni de ningún proyecto. Todo esto ha nacido del bolsillo de quien les habla. Y bueno, tenemos una recepción de más de 300 personas con fibromialgia. Lamentablemente, esa recepción que ha llegado y que ha sido fantástica, no todos cumplen con los criterios que nosotros hemos propuesto. Y actualmente tenemos ese déficit del correcto diagnóstico de pacientes con fibromialgia. Así que igual yo los invito a poder entrar, poder conocer un poco el proyecto, poder conocer el macro proyecto que se llama FibroBrain. Y bueno, ya tenemos el registro de Clinical Trials, como lo pueden ver ahí, y ya en marzo comenzamos a recepcionar todas las cartas y bueno, vamos poco a poco avanzando. Ya para cerrar, la fisioterapia, no solamente somos una profesión que se encarga de poder tratar al paciente, también hacemos prevención, promoción, rehabilitación y habilitación de todos los tipos de pacientes, y estamos dando un salto súper grande. Estamos ya en un paradigma, aunque nos cuesta, en el modelo biopsicosocial, y la educación en neurociencia del dolor, y usted como médico puede exigirle a su profesional, a su fisioterapeuta que está trabajando con usted.
exija. La educación en neurociencia del dolor es un deber que debe tener el fisioterapeuta para poder tratar a estos pacientes. Ya nosotros no queremos seguir con otro tipo de intervenciones que no tienen ningún tipo de evidencia científica. Si bien hay datos aislados de algunos tipos de intervenciones, por ejemplo, no sé, electroestimulación magnética transcraneal, o acupuntura, o masaje, o TENS, por ejemplo, o cupping, o otra serie de factores que rayan dentro de la ciencia alternativa. Pero, por ejemplo, hace muy poco el Colegio de los Reumatólogos Españoles sacó una actualización y habla, por ejemplo, quiropraxia y osteopatía, descartadísimo para pacientes con fibromialgia. Y lo más seguro que nosotros tenemos y conocemos para este tipo de pacientes son dos cosas: la educación en neurociencias del dolor y el ejercicio físico terapéutico. Tiene que estar presente siempre en todo paciente con fibromialgia. Y es el médico reumatólogo el encargado de poder conocer si el paciente está apto o no está apto para poder entrar a estos programas: ejercicio físico o educación en neurociencia del dolor. La mayoría hemos visto que los pacientes responden muy bien a la educación en neurociencia del dolor, y hay que también tener en cuenta algunos pros y contras que pueden tener los pacientes con ejercicio, pero la mayoría de los pacientes que se adaptan a los ejercicios físicos andan muy, pero muy bien. Se pueden complementar también con otras terapias de tipo cognitivo-conductual, que son fundamentales, y la farmacología también es importante que el paciente entienda que estos tipos de intervenciones no reemplazan la farmacología, y es algo muy importante que nosotros dejamos siempre en claro. Somos un equipo de trabajo, y como fisioterapeutas queremos irnos sumando, pero queremos irnos sumando de acuerdo a la práctica basada en evidencia. Así que bueno, muchas gracias. De nuevamente me pasé 7 minutos, pero estoy siempre dispuesto a poder colaborar, a poder presentar nuestros avances, nuestros trabajos, y bueno, muchas gracias al doctor y a toda la directiva del capítulo de Reumatología Caribe por esta invitación. Cuenten conmigo, cuenten con un colega. Yo actualmente me encuentro en Barranquilla y voy a estar aquí hasta el 5 de mayo, que luego me regreso a México. Tengo allá otros compromisos, así que bueno, espero les haya gustado. Cualquier duda, pueden conseguir mis datos con el doctor Carlos Caballero. Muchas gracias.